sol a alumbrarte mi cielito y a llenarte de color. Si el gallo canta clarito, es porque allá viene el sol a alumbrarte mi cielito y a llenarte de color. Y a llenarte de color, mi amor. Y a llenarte de color. Y a llenarte de color, mi amor. Mi nombre es Roseliano García y soy artista visual, nacido aquí en el estado Lara, y mi obra la he hecho aquí en el estado Lara. Okay. Roseliano, para el que no conoce mucho a Roseliano, bueno, Roseliano ya es un referente en las artes plásticas acá en el estado Lara. Artista visual, como lo estás diciendo, más allá solamente de pintura, o de escultura, de grabado, o sea, está fungido en muchísimas áreas de eso. La entrevista o la conversa o este encuentro de dos panitas, de dos garroteros, para echar cuentos. Claro, claro. Para echar cuentos y bueno, que la gente te conozca, pues Claro, los que van a ver esto, que conozca más de tu obra, vamos a hablar de tus comienzos de Roseliano García. Sí. ¿Cuándo, en qué año, si tienes aproximación de saber qué fue lo primero que tú hiciste con las artes plásticas? Claro. Bueno, mis comienzos fueron desde muy pequeño. Yo desde que tenía como 12 años, me gustaba el arte. Siempre he estado vinculado con el arte porque mi hermano mayor fue artista plástico, fue director de la Escuela de Arte y prácticamente yo jugaba en el taller. Yo era hermano menor y yo jugaba en el taller, siempre jugaba a ser pintor y me gustaba mucho el arte. Y un día él vio que estaba muy interesado en que me interesaba el arte y entonces me llevó a la Escuela de Artes Plástica Martín Tovar y Tovar. En esa época estaba la escuela en la carrera 18 entre 24 y 25. Frente a la Escuela de Artes Plásticas estaba el partido Copey, en esa época, en la carrera 18 con... Sí, por ahí por donde está la zona educativa ahorita. Sí, por ahí, exacto. Bueno, ahí estaba la Escuela de Artes Plásticas y yo siempre iba. Ahí conocí al maestro Esteban Castillo, el cual me interesó mucho el trabajo porque él era una persona joven que estaba también, él era un maestro joven y entonces había mucha empatía con él, o sea, el trabajo, él era una persona que siempre nos llevaba a pintar paisajes por ahí, por la concha acústica, y a la Cuesta Lara fuimos a pintar muchas veces con Esteban Castillo, y un grupo de muchachos de la época. En eso estaba Manuel Rivero y había otro muchacho que no lo volví a ver más, que se llamaba Bolívar, no recuerdo cuál era el nombre de Bolívar. Y siempre íbamos, todas las tardes íbamos a pintar paisajes con el maestro Esteban Castillo. En el 60, más o menos. Sí, más o menos. Y en los 60. Y Esteban Castillo siempre me motivaba mucho porque a mí me gustaba mucho trabajar con el color. Y él veía que yo tenía facilidad y no le tenía miedo a los colores. Pues yo utilizaba, siempre me motivaba, no, trabaja con el color, no le tengas miedo. Y entonces eso me motivó bastante a seguir trabajando. Iniciando con la pintura. Con la pintura. Iniciando. Exacto. Después, bueno, después con la escultura. Me empecé con la escultura. Fui a trabajar a mi hermano pastor, estaba en Guanare, ¿no? Entonces yo me fui a trabajar, como él era director de la escuela, yo fui a trabajar con él allá a Guanare. Entonces yo era un chamo, tendría como unos 18, 19 años, entonces no había trabajo, sino el trabajo que había era de él, de la escuela de arte. Entonces yo agarré ese trabajito para siempre estar cerca de los talleres para trabajar. Entonces yo llegaba y cuando los muchachos salían yo recogía los mesones, limpiaba el área que estaba donde se utilizaba y yo me quedaba ahí trabajando la escultura y haciendo escultura. Conocí un profesor que se llamaba
que él se llamaba Boris Rugman, él era yugoslavo, ¿no? Ok. Y él trabajaba escultura con soldadura, ¿no? Era con... Y entonces me fue interesando trabajar con eso, con la soldadura, y empecé a tomar cursos con ellos mismos, con él en su taller de soldadura, cómo pegar un punto de soldadura, entonces viendo que como él hacía los trabajos. Cultura no figurativa. Vamos a recoger esto rapidito. Sí, vamos Dale. después ustedes editan eso. Sí, Ok, sí, eso va después. Tranquilo, claro. Bueno, una vez que nosotros, que yo empecé a soldar, bueno, ya Guanare, empecé a trabajar y a hacer escultura, entonces yo quería ir a Caracas o quería ir a otro lugar porque quería aprender, seguir aprendiendo, ver pues qué es lo que hacía la gente, los artistas a nivel nacional. Entonces yo estaba muy interesado. En una de esas me conseguí de nuevo con un artista que es Henry Hill. Ajá. Y me dijo, mira, ¿por qué no te vas a la escuela de artes plásticas? Y estamos trabajando, que llegó, está el Simón Guernier, y está un grupo, y entonces yo me incorporé a ese grupo. Ya todos, digamos, eran un grupo de jóvenes. Éramos jóvenes que estaban buscando conexión entre ustedes para seguir generando cosas en el discurso. Exacto. Así. Estaba Rodrigo Rodríguez, Henry Hill, Miguel Ángel Granado, el flaco Freddy Vázquez, ¿cuál otro? Otolina, ¿cómo se llama? Carlos Otolina estuvo con nosotros, y entonces todo eso se generó un grupo donde nosotros allí trabajábamos con arte no convencional. Éramos muchachos jóvenes buscando ya transformar, ya no estábamos interesados en pintar el arbolito, ni la casita, ni nada. No la figuración, nada, el estudio, sino el estudio de la experimentación. Exacto, entonces empezamos trabajando con eso, y en eso conocí en la escuela había un profesor que se llamaba, era antropólogo, y entonces nos sugirió que nos acercáramos por allá, por el museo de Keyboard, y nosotros fuimos. Y en ese momento estaban haciendo como unas excavaciones, estaban haciendo y ahora yo empiezo a ver todo ese trabajo de cerámica, y claro, y veo que esos son arte nuestro venezolano, hecho aquí en nuestra identidad. Entonces empiezo a descubrir una cantidad de cosas. Entonces, no, yo voy a seguir trabajando el arte nuestro, entonces empiezo para que uno... Eso no quiere decir que estudiar el arte universal, ¿no? Pero sí estudiar las raíces nuestras. Entonces, parte del universo, claro, ser parte del universo, estudiar lo nuestro es... Por supuesto. Entonces, ahí me dediqué yo a estudiar el arte prehispánico, el arte de la cultura indígena. Empiezo a indagar una cantidad de cosas. Empiezo a cosas que yo era cuando era niño, porque mi abuela era una chamana y ella trabajaba con ella hacía, ¿cómo te digo? Curaba, pues, era una curandera en medicina natural y eso. Entonces yo veía todos esos procesos y entonces me voy recordando. Entonces de ahí empiezo yo a mezclar una cantidad de cosas en donde hago performance utilizando los rituales que hacían entonces en esas curas, ¿no? Y entonces empiezo yo a indagarme yo mismo, mis propias raíces, mi abuela, mis ancestros, qué era lo que hacía. Entonces el arte empieza a tomar otro rumbo, otro camino. Sí, otro camino, que ya empiezo a identificarme ya con la cultura nuestra, y ya de ahí voy dándole. Y me empiezo a descubrir, empiezo a jugar garrote en la cultura del Tamuná, empiezo a conocer la cultura
que nos Sí, rodea. que nos rodea y aparte de eso a nivel universal Sí, que también. son manifestaciones que algunas personas, para algunas personas, como son cotidianas y tangibles, no son perceptibles desde algún punto de vista, porque, bueno, mira, el garrote, no hablamos de lo gastronómico, hablamos de ciertas cosas que no lo identificas como algo cultural, pero que desde un punto de vista artístico podemos elevarlo y Claro. exaltarlo. Y empiezo yo a hacerlo como mío porque eran parte de mi cultura y era eso, era verdad. En mi casa era así, pues. Claro. Nosotros éramos demasiado criollos, no éramos. Y entonces empiezo yo a transformar mi trabajo, a masticar, ¿verdad? Masticar todos esos aprendizajes y empiezo a digerir y voy tratando de ubicarme en lo que realmente yo quiero manifestarme como un artista. Empiezo a estudiar el arte popular, empiezo a estudiar, a, 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 a indagar todo lo que tiene que ver con la cultura de nuestro país. Sí, y el tema de también es no ser de esos artistas aislados, o sea, se respeten las personas que se aíslan, pero siento que estaban siempre buscando ese tema de vinculación, porque sé que tú has hecho, más allá de colectivas, más allá de participar y enviar una obra a una colectiva, sé que has hecho intervenciones que son importantes, pues que a Henry junto a otros compañeros, Claro, Pacheco, claro. tal, o sea, cosas que han ido realizándose más allá de enviar una obra, sino en el sitio hacer instalaciones, Claro, porque sí. sé que has trabajado con eso. Claro, sí, intervenir espacio, pero siempre utilizando el lenguaje, mi lenguaje como el lenguaje que yo llevo, que es el arte popular, este tipo de trabajo que yo estoy haciendo. Entonces, Sí. bueno, de ahí empieza el trabajo. Sí, más allá de lo figurativo, sé que tu arte va más de lo abstracto, más de lo colorístico, más de un trabajo de la expresión. ¿Qué expresa Roseliano García con su arte, con su trabajo, con lo que él está realizando? Bueno, lo que soy, yo trato de ser mi trabajo, mi trabajo está vinculado con mi forma de ser. Entonces yo estoy en eso, mi proceso es eso, lo que estoy viviendo yo voy tomando y voy incorporándolo a mi trabajo. Yo estoy dedicado completamente a esto, yo no hago otro trabajo sino me levanto en la mañana, voy a ver qué es lo que voy a hacer y sigo trabajando en el trabajo, si no me pongo a hacer una escultura, siempre estoy metido haciendo. Sí, sí, no hay un extracurricular No tengo ya, y ahorita estoy dedicado a las artes plásticas, a mi trabajo, pues Sí, completamente a mí. en ese tema de vivencia, estas obras que están aquí detrás de nosotros, me contaste que vienen o surgen de una vivencia muy personal. Sí, Se te sí, quemó sí, el taller claro, claro. y bueno, echanos un poco ese Bueno, cuento. sí, eso fue más o menos hace aproximadamente 2 años, eso fue hace como 3 años. En diciembre, hace 3 años. Bueno, eran unas obras que había expuesto 25 obras en el Museo Carmelo Fernández, San Felipe. Tuve un individual allí. Y bueno, las obras me las retiro. Al terminar la exposición, pues me traen mis obras aquí al taller. Y entonces en el taller tuve un accidente por un cortocircuito de una plancha, se me quemaron las obras. El taller no se quemó porque yo estaba durmiendo, eso fue de noche, estaba durmiendo allí y no, como pude me paré y traté de apagarlo y hacer esto. Entonces quedé prácticamente desmoralizado porque todas las obras se me habían quemado, ¿no? Claro, 25 obras. 25 obras, Es bastante trabajo. claro, de formatos grandes y que uno prácticamente el trabajo lo va haciendo uno, eso fue toda la pandemia, pues 3 años de trabajo de pandemia. Entonces llego y bueno, me quedaron fueron puros recortes. Entonces no me quedó más remedio y dije, bueno, Roseliano, tú tienes que inventarte una. Entonces empecé a recortar las telas, lo quemado, le fui quitando lo quemado y fui ensamblando las obras, las fui ensamblándolas con hilo y cosiéndola con algunos fardos, yute, algunas cosas. Y bueno, de ahí surge esta obra, que es una obra mixta. Tiene parte de lienzo y algunas partes tiene tejido,
Bueno, espera que trato de utilizar los mismos trazos, para que no se pierda, para que no haya una unidad. Continuidad. Claro, hay una unidad de todo el trabajo y el lenguaje se ve que trato de utilizar los colores, me gustan mucho los colores, además como vivo en un país donde el sol es radiante y todos los colores se ven. Nos brinda una oportunidad colorista. Claro, y entonces yo puedo hacer los colores. Muchas personas dirán, bueno, esos colores no existen. No, sí existen. En un árbol se pueden haber muchos colores. Claro. La capacidad que tienen las personas que están en el arte de ver más allá de lo que comprenden algunas personas es lo que hace que estén dentro del mundo de las artes. Claro. Sé, como estábamos conversando, de trayectoria, de espacios donde has estado no solo aquí, sino a nivel del exterior del país. Cuéntanos un poco esa experiencia de que tu obra se había visto de manera global, de que la obra no solamente se haya quedado aquí en el Estado Lara, a pesar de que te identificas con el Estado Lara, de que tu obra significa el Estado Lara, que ese significado llega a otros espacios que... Sí, no, claro. Yo he participado en todos los salones nacionales del país. He participado en el Michelene, en Guayana, he participado en casi la mayoría de los museos de aquí, he hecho exposiciones. Mi trabajo estuvo en Bogotá, también llevé mi obra. En Cuba, fui invitado para la Bienal de Cuba. Y a Italia también participamos con los muchachos Henry Gil y Rodrigo Rodríguez. Hace 2 años participamos en Italia en una colectiva que hicimos, llevamos la obra allí. ¿No? Y aparte de eso, la satisfacción que uno tiene de hacer lo que uno le gusta. Yo me siento feliz porque hago lo que a mí me gusta. O sea, no tengo que darle dando explicación a nada, y yo hago lo que yo pienso yo pienso que estoy haciendo siempre es un registro de lo que yo voy viviendo. Mi trabajo de plástico es un registro de lo que yo voy viviendo. Uno no sabe cuándo se va a ir de este planeta, pero entonces queda lo que uno ha hecho, lo que uno vive, la vivencia que uno tiene. Y que las puedas plasmar a través de la obra. Claro. Es lo que realmente deja Claro. un futuro para eso. Tú has sido educador también. Sí, estuve trabajando en la Escuela de Artes Plásticas, duré 32 años de servicio como profesor de escultura y de dibujo. ¿Qué tal esa experiencia como Bueno, educador? fue una experiencia bien... ¿Qué estudiante tienes ahorita que diga, mira, este es una estudiante que yo le di clase? No, pasaron muchos, hay muchos. Ahora... Sí, yo me siento orgulloso. Mira, uno de los alumnos que yo siempre mantengo como una persona que siempre ha sido fiel al trabajo, Quique Medina. Por cierto, ahorita ganó un premio allí en el segundo premio de escultura, le dieron en el San Felipe, en el Museo de Carmelo Fernández. Sí, y Quique, Ivonne, este muchacho que es del Tocuyo, ¿cómo se llama? Ramón Escorche fue alumno mío. Él aprendió a trabajar escultura como yo le enseñé a trabajar con esas tallas. Sí, muy bueno. Él fue alumno mío en la escuela. Y no, muchos que no recuerdo ahorita, que han pasado por... Excelente. Y cuéntanos... Y me siento orgulloso. Los hijos míos, que son artistas. Músicos. Músicos, y son pintores, todos son artistas y se han dedicado a eso porque, bueno... han estado rodeados. Hemos estado... Y así somos unos grandes... Cuando ibas a las escuelas... Ajá, claro, ellos fueron... Y ellos también ellos también iban a la escuela. Yo los llevaba a la escuela y siempre ellos conocen a los mismos, los alumnos que fueron alumnos míos, y entonces, bueno, siempre han estado vinculados a eso. Y yo me siento orgulloso de ellos, pues, por eso. Hay un tema con los espacios públicos y las obras públicas. Sé que tienes obras públicas, es decir, que las personas transitan y muchas veces no conocen, mira, esto es una escultura y ya, pero no saben que es una escultura de Roseliano García. Claro. Un poco de esas que la gente puede, mira, hay una obra de Roseliano García en tal. Bueno, mira, tú sabes que en el hospital hay una obra mía, eso está en el edificio de
traumatología, ¿cómo se llama? Fly, creo que es, ahí está una pieza, un mural en hierro soldado que tiene casi como 3 metros por 2 de alto. Eso lo realicé yo hace muchos años, estaba yo chamo, en los 76, en el 1976 realicé esa obra. En la Escuela de Artes Plásticas también hay una escultura en hierro hecha por mí. Hay una que se llama el, el Guardián de la Luna, que está siempre frontal en la escuela, casi en el frente de la escuela, está en una pieza en hierro grande. Pues está esa y unos murales que yo realicé en hierro también, que están en la escuela, que están, no están bien colocados, hay que colocarlos en un sitio mejor. Exacto, sí, Diciendo sí. que están muy, como muy escondidos, pero era la época en esa. La escuela fue agrandando y los espacios los fueron absorbiendo. Eso. Con respecto a ese tema de escultura, es la escultura más allá de lo figurativo, es también con materiales. Cuéntanos un poco los materiales que utilizas con la escultura. Bueno, la escultura, yo realmente, yo utilizo muchos materiales. Algunas uso hierro, otras he usado piedra, otras he usado sisal, cabulla, amarre con piedras amarradas. Yo recojo osamenta, por ejemplo, de una vaca, entonces yo de allí voy realizando algunas esculturas, Un ¿no? poco O sea, como la instalación. voy instalando, voy Eso. haciendo. Sí, has pertenecido a colectivos y a agrupaciones como artistas que, que van vinculando el arte a un discurso más allá de lo individual, que es lo que estamos hablando, a un discurso colectivo, gente que Sí, se sí, identifica. claro. Háblanos un poco, por ejemplo, de Catarsis. Ah, Catarsis bueno, sí. ¿qué fue? ¿Qué representa Catarsis? ¿Fue la primera experiencia o no con los Sí, colectivos que tú viviste? ¿Quiénes estuvieron? Cuéntanos un poco sí. de Bueno, Catarsis fue una de las primeras experiencias que creo que tuvimos nosotros como grupo. Eso en la época de los 70, 72, donde participaron allí un grupo de artistas que estaba Henry Hill, Rodrigo Rodríguez, el Gordo Paz, incluso tú perteneció también ahí el grupo ese, estaban Rodrigo Rodríguez, el Flaco Freddy Vázquez, mm, Cheo Roja, José Roja, no sé si tú lo conoces, ¿no? Que Sí, vive sí. por allá cerca del edificio nacional, por ahí, un edificio donde Ajá, por el jugaban, centro. siempre iban. Ajá, yo creo que tú has ido allá, que iban a jugar a un dominó ese. Ajá, sí, sí, sé dónde. Ajá, bueno, él estuvo, bueno, fue la primera experiencia que yo tuve como grupo. Entonces nosotros nos agrupamos porque en esa época era un poco difícil el arte y como éramos gente jóvenes, muchachos que creían que uno lo que estaba era perdiendo el tiempo y echando bromas, éramos unos vagos. Y entonces nosotros nos agrupamos como para hacer una propuesta, ¿ves? Como grupo, hicimos una propuesta como grupo sobre el arte latinoamericano, sobre el arte que nosotros hacíamos, sobre En la ciudad que en eh, 1976. sí, exacto. Empezamos nosotros como Y sacaron esta revista. sacamos esta revista que se llama, sacamos varias revistas, eran varias, hubieron varios, pero esta fue una de las primeras. Esta fue la primera que después hubo una propuesta que hicimos donde hacíamos un planteamiento cómo podía ser una escuela de arte a nivel universitario, donde el pensum, cómo debería ser el pensum de estudio para aquel entonces, claro. En ese momento no había No, universidad. nada de eso. La escuela de artes plásticas era un taller, nada más éramos. Entonces nosotros queríamos hacer una propuesta de manera que se pudiera hacer, no como está ahorita la UCLA, que ese es otro concepto. El concepto que nosotros teníamos era un concepto, llevarlo a un nivel que era mucho más profesional en el sentido de que los artesanos, el escultor pudiera trabajar en su taller donde había el pensum era como un pensum más de taller que teórico, era mucho más para que la gente aprendiera un oficio y se
pero no se logró hacer eso. Ok, pero fue una buena experiencia. Fue una Claro, como propuesta una y- propuesta, hicimos una propuesta como, por lo menos en esa época hicimos esa Sí, sí, propuesta. y la gente iba para la escuela de arte y de ahí ya se Nada más, desprendía y sí, hacías claro, claro. No, lo era, que te parecía más o menos. Ahí está. Estamos aquí en tu casa, pero tu casa es tu taller. es el taller. Cuéntanos del taller El Búho y el Jaguar. Ah, Es el bueno, nombre sí. del taller Bueno, que ustedes ocupan, tanto tú como Ivonne. claro, claro. Cuéntanos un poco de su taller, de su experiencia dentro del espacio, porque no es solo una casa, sino que es su taller. Claro, es una casa taller. Sí, bueno, el Búho del Jaguar es Ivonne y Roseliano. O sea, yo soy el Jaguar y Ivonne es el Búho, ¿no? Entonces, bueno, y si tratamos de hacer, nosotros tratamos de convivir en un espacio, porque es difícil convivir dos artistas que tengan dos conceptos diferentes en un espacio, y sin embargo nosotros Lo logran equilibrar. logramos equilibrar. No, trabajamos perfectamente, yo me la llevo muy bien con el trabajo que hace Ivonne, convivimos como pareja desde hace bastante tiempo, hace muchos años, hace casi 20 años, más de 20 años conviviendo como pareja, y bueno, ya nos, nos ubicamos cada quien en su trabajo y no hay ningún problema, pues. Entonces el Búho del Jaguar es porque eso es se llama el taller, se llama eso, y aparte de eso Ivonne tiene también un negocio con eso, que es donde ella vende algunas telas, costuras que hace, pero ya es otro. Sí, también. Exacto. Y pueden ubicar Claro. también, ver la obra, porque Claro, eso claro. lo hablábamos un poquito ahorita del arte público, porque es el que logra uno a veces transitar y ver en la ciudad. Pero también está el tema de actualidad, de redes sociales, gente que va a ver estos videos y que va a poder ver, apreciar tu obra a medida que vamos a hacer Claro, ahorita claro. otro recorrido por las obras y ver más allá el espacio de qué es lo que ustedes están haciendo, lo que tú estás haciendo en este caso particular. Pero está este punto también, porque este era el registro para el 78, ahorita, Sí, ahorita ese es el otra cosa, registro sí. para el 2025. Claro. Entonces, esto es valioso e importante, pero bueno, tenemos que continuar haciendo este tipo de conversas, Claro, este tipo claro, de espacios, seguir generando salones, que la gente conozca más Claro. del tema artístico, y gente que tiene trayectoria como tú y Claro. todos los que ocupan Catarsis o algunos de los salones. Fíjate y que colectivos nosotros, que hayan hecho. este grupo no fue una cosa así de muchachos loquitos que se hicieron, no, hicimos un concepto bien interesante. Fíjate que la presentación le hizo Freddy Castillo Castellano, el doctor Freddy Castillo Castellano, que es un poeta, y el trabajo es un trabajo serio, el planteamiento es bastante serio, lo que nosotros en esa época planteábamos como artistas, ¿ves? Claro. ¿Ah? No era una cosa así de que no, que vamos a hacer una caimanera, que dos, no, sino un concepto, la exposición tenía algo que pudiera quedar, que quedara un testimonio, y que esto que está aquí, pues, está ahí, pues. No era así, que no, que lo hicimos porque todo el mundo lo hace, porque está de moda, no, nosotros era porque dejar un nosotros precedente para la historia. nosotros queríamos trabajar para la historia, para que eso quedara en la historia Sí. como un testimonio, como fuimos uno de los iniciadores de estos conceptos aquí. Y el tema, más allá de solo ser el que inicia este tema, sino que han tenido una continuidad, todos los que están allí, Claro. o sea, como tú, la mayoría, Henry o sea, Hill. su actividad exclusiva Claro. es las artes. Claro, exacto. Fíjate, Rodrigo, mira, me sorprendió Rodrigo que después de su enfermedad, con una cosa, hizo una exposición en el gabinete con unos trabajos de dibujo, que con una forma como lo hizo, cónchale, eso es valioso. Claro, valioso. yo lo respeto mucho, Claro. lo respetaba antes cuando era un carajito, cuando éramos chamos. Ahorita lo respeto más porque toda la vida le se ha dedicado, igual que Henry Hill, que todo Henry Hill, el mismo David Escobar, de toda la vida ha trabajado, eso los conocidos desde muchacho. Claro, andando en la vía de las artes, y claro, continúan en claro, este momento en el mundo de las artes, lo que rock and roll, valioso
a esto, desde el 75, ponle un mínimo hasta ahorita, Pues algo, son ya ¿no? 50 añitos. Claro, eso quiere decir que por lo menos siquiera uno Sí, que ha quedado algo, no. es media vida y para algunos es más de una vida. Claro, casi más de... Cuéntame un poco el tema performático. O sea, sé que también has trabajado el performance, ahorita me hablas de Quique y bueno, sé que Bueno, con Quique has sí, hecho ese bueno, trabajo. hemos hecho con Quique, he hecho trabajo, hemos hecho performance, siempre utilizando el concepto de lo que es uno, pues, que es la parte, la parte nuestra cultura, y bueno, por allí hemos hecho algunas cosas que han quedado registradas, pues, me gusta utilizar en los performances sonido, la poesía, y me gusta usar la música. El sonido con pito, con flauta, y todo eso he incorporado en los performances. Y entonces allí eso nos ha ayudado a fluir, porque una vez que empieza uno entra en escena, empieza a fluir las cosas. Ya el otro toca una flauta, el otro toca un tambor, y entonces de ahí nos vamos Se va fusionando la cosa fusionando y las cosas. hasta lograr, uno mismo queda sorprendido cuando hace ese tipo de Ese- cosas así, son interesantes. Bueno, eso es una de las cosas que he hecho. Con eso hemos ido para todas partes de aquí de Venezuela, hemos llevado eso, hemos tomado espacios que hacemos un performance, güey, viene la policía porque es peligroso, ¿me entiendes? Porque no podía uno hacer, Claro, no está. no podía hacer eventos en espacios públicos. Sin embargo, nosotros en esa época hacíamos alguna cosa y recogíamos, y cada vez aparecía, pero quedaba ahí un testimonio de que habíamos hecho nosotros empezamos así, haciendo performance, así, Claro, tomando tomando lugares espacio. donde había un poco de personas, llegamos y tomamos esos espacios, hacíamos un performance rock, abríamos pasos, Eso. quedaba eso, coño, ¿qué pasó? Quedamos, la gente quedaba, era... Del discurso de tu obra, cuéntame un poco del discurso en este momento, ya me hablaste del, pero actual, 2025, ¿qué estás trabajando? ¿Qué quieres trabajar? ¿Hacia dónde perfilas el trabajo? Bueno, mi trabajo, cónchale, ahora yo muchas veces pienso que todos los días, yo pienso eso que tú dices, bueno, ¿a dónde voy? Pero me levanto en la mañana y voy aquí a seguir trabajando. Mi, tra- mi, mi proyecto es seguir haciendo la obra, seguir trabajando, seguir haciendo lo que me gusta hacer. No sé hasta cuándo me toque irme de este planeta, pero por los momentos eso, seguir trabajando la obra Eso. y hacer lo que yo pueda hacer, todo lo que me gusta hacer en arte lo hago. Si puedo hacer escultura, si tengo salud, lo que necesito es salud para seguir desarrollando lo que yo quiero. Eso es lo único que yo pido, y trato de cuidarme, trato de ser lo más eh, cuidadoso para mi salud, para que me dé chancecito para seguir desarrollando el trabajo. Ese es mi proyecto que tengo, que es la salud, para seguir, porque todavía no he logrado hacer lo que yo he querido, chamo. Por eso es que sigo dándole y dándole. Y esa vaina es como un horizonte, que tú ves el horizonte y entonces, coño, ya está, ya voy a llegar, pero cuando uno llega en ahora, el horizonte se pone más lejos, Dijo y Galeano, entonces lo que dijo el arte, Galeano. sí, el arte es así. El arte, yo considero que es así. Entonces, por eso no te digo que esto es lo que yo hago y esto es lo que yo voy a hacer. No sé, mañana uno va trabajando Sí, de sí. acuerdo con, uno va buscando el horizonte, va llegando y después se va alejando, y uno va buscando hasta que, no sé, el artista yo creo que es así, el que buscar y buscar para Buscar la búsqueda constante y constante, eso que exacto, veníamos conversando esta mañana de intercambiar con personas que lógicamente, puedan nutrir de esa claro. visión y de no ser tan cerrado para poder No, comprender más claro, allá vivir, yo de vivo eso. la vida, por eso te digo, mi trabajo es el cotidiano, el día a día, lo que yo hago. Yo hablo con el señor que es poeta, o hablo con el músico, o con el mecánico. Entonces,
hay todo ese, cada uno tiene algo que decir, ajá, y entonces yo voy y lo mastico, lo digiero y después lo que saqué de ahí es lo que va saliendo, es lo que voy haciendo, ¿no? Entonces el proceso es como un filtro, va filtrando uno. Y entonces la vida es así. Sigo en esa y bueno, lo que pido es salud, la salud es lo que uno necesita, lo demás, no te digo ni cuidarse y salud. Eso. Rosy, bueno, este documento que queda aquí registrado el día de hoy, gracias a ti por abrirnos la puerta de tu casa, Ivonne, y bueno, vamos a seguir viendo tus obras, vamos a seguir conversando, pero bueno, quiero que des una reflexión general de este encuentro de hoy. No, a mí me parece maravilloso y me siento muy complacido de que ustedes hagan ese trabajo, porque yo sé que tú estás haciendo un trabajo muy interesante y el trabajo tuyo, yo sé cuál es tu concepto de qué es lo que tú quieres hacer eso y me parece muy importante y ojalá que ustedes sigan registrando todos esos artistas y toda esa gente que esté haciendo algo por la humanidad. Bueno, hay que darle. Hay que darle. Gracias, mi panita. Gracias a ti, Rosy. Mi pana garrotero, ¿no?